Hoy vamos a estar hablando sobre si debes hacer la inspección de tu casa antes de comprarla, tu casa nueva. Es muy importante tener en cuenta esto porque muchas personas piensan que al comprar una casa nueva no es necesario hacer una inspección. Por eso quise traer este tema y tener a mi invitado especial, Carlos Pérez, para que nos hable acerca del tema. Es muy importante tener en cuenta esto porque muchas personas piensan que al comprar una casa nueva no es necesario. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Disculpa, es que tratamos de conectarnos en la computadora y no funcionó, entonces estamos haciéndolo a través del celular. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que aquí estamos. Bueno, como le estaba diciendo a la audiencia que íbamos a conversar referente a si debes hacer la inspección antes de comprar tu casa nueva. Estamos aquí, te voy a presentar nuevamente. Estoy con Carlos Pérez. Él es inspector certificado con más de 26 años de experiencia en la industria de la construcción y fundador de PAP Home Inspection. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. De verdad que lo agradecemos mucho y tener la oportunidad de compartir y responder algunas preguntas que tengan. Claro, quise hacer, como le había comentado antes de que tú entraras, quise hacer este live porque muchas de las personas piensan que por comprar una casa nueva no necesita hacer una inspección, porque casa nueva se supone que todo debería de estar nuevo y no debería de dar problema. Más sin embargo, vemos que actualmente hay ciertos inconvenientes que han presentado algunos clientes al momento de cerrar su casa o posterior al cierre de la casa. Entonces, bueno, por eso te traje a ti. ¿Quién más que tú que nos puedas dar todas esas recomendaciones y todos esos tips que tengamos en cuenta al momento de comprar la casa? Pero antes de entrar en materia, quiero que tú me hables brevemente qué es la inspección o qué se hace en la inspección. Sí, como muy bien dijiste, mi background es en la construcción. Yo soy contratista, llevo 26, casi 27 años construyendo casas en Orlando. Y es muy vital hacer una inspección, especialmente una casa nueva. Yo siempre digo que todo producto pasa por un proceso de inspección. Los carros, los enseres, todo pasa por un proceso de inspección. Lo que pasa es que esos productos los hacen en una fábrica. El problema de las casas es que es un producto que lo hacen en el terreno y eventualmente, claro, por un proceso de inspección de la ciudad, pero no tienen una inspección final. Y entonces es un producto, si no se han dado cuenta que la casa la construye muy rápido y enseguida ya quieren cerrarla, ya quieren que el cliente se mude, y ahí es donde nosotros necesitamos enfocar y hacemos la inspección para eso mismo, para ver que no haya ningún defecto de fábrica. Tratar de detectar todo lo que podamos detectar antes que el cliente se mude a la casa. Entonces, muy importante hacer una inspección a todas las casas que vaya a comprar, y especialmente las casas nuevas, las construidas. Perfecto, correcto, ¿no? Y por eso lo traje a colación, porque me ha pasado con muchos de los clientes, como te comenté, que piensan de que no necesitan una inspección, que solamente la inspección la debemos hacer a las casas usadas, porque obviamente ya tienen tiempo, hay que verificar el aire acondicionado y todas esas cosas, pero bueno, aquí vamos a hablar sobre algunos tips, recomendaciones y casos reales que tú has vivido cuando has inspeccionado casas nuevas. Entonces, obviamente necesitamos una inspección de la casa porque necesitamos saber, obviamente, cómo la casa está construida. Entonces, eso es lo principal. O sea, ir
a programar esa inspección contigo, obviamente, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que tú haces en esa inspección? ¿Cuáles son esas inspecciones o cuáles son esos pasos que debe de seguir esa persona cuando va a comprar una casa nueva al momento de hacer la inspección? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ok, muy buena la pregunta. ¿Y por qué contratar, por ejemplo, a Pack Homes? Nosotros, como tenemos esa experiencia y los inspectores míos tienen también la misma experiencia de construir casas, el primer paso que nosotros, y tienen que tener en cuenta que a este punto, antes que el cliente cierre la casa, la propiedad todavía le pertenece al builder. Entonces, nosotros necesitamos pedirle permiso al builder eh, de hacer la inspección. Entonces, el primer paso es que el cliente, nosotros tengamos una aprobación del builder, y eso lo hacemos a través de emails. Le enviamos nuestras credenciales, nuestra licencia. El builder nos pide la aseguranza de la compañía, nos pide el Workman Comp, para estar seguro que nosotros estemos certificados, licenciados, asegurados, para poder entrar a esa propiedad y hacer la inspección en caso que no haya, caso que haya algún accidente o algo por el estilo. Entonces nosotros tenemos todos los credenciales, todas las licencias. Ese es el primer paso. Ok. El O sea que, el permiso de entrar. perfecto. O sea que no cualquier persona puede hacer una inspección. No cualquier persona puede hacer una inspección. Inclusive hay builders, si se fijan en mi sign aquí atrás, nosotros estamos certificados por Internachi. Internachi significa la Asociación Internacional de Inspectores Certificados. Hay builders o desarrolladores que no te permiten entrar a la propiedad si no está afiliado a esta asociación o certificado por ellos. Entonces, nosotros somos, yo personalmente soy certificado inspector de ellos, de Internachi, y también por el estado de la Florida. Ok, listo. Eso es muy importante porque obviamente eso le da credibilidad y más peso a tu compañía de que obviamente la información que tú le vas a entregar a esos clientes es una información veraz y confiable. Seguro. Ok. Ahora, otra pregunta, ¿quiénes son las personas que deben de estar en esa inspección? O sea, la inspección la vas a hacer tú sola, tiene que estar el realtor presente, el comprador, ¿quiénes son las personas involucradas en esa inspección? Muy buena pregunta y es una pregunta muy clave para nosotros. Nosotros preferimos que no haya nadie en la inspección porque necesitamos toda la atención sin ninguna interrupción de preguntas de clientes. Entonces nosotros preferimos estar solos en la propiedad para tener, vamos por paso. Tenemos un esquema donde seguimos los pasos por ejemplo, las salas, después la cocina, después el laundry. Y ese proceso tiene que ir en ese orden porque así estamos en el sistema que utilizamos para hacer los reportes. Y si tenemos interrupción o preguntas, entonces nos podemos desviar de ese proceso o de ese paso. Y hay veces que ha pasado que tenemos que regresar a ver porque hubieron piezas o áreas que no inspeccionamos porque estábamos distraídos atendiendo al cliente. Entonces, tenemos una regla muy estricta en Pack Homes donde preferimos que no haya nadie. Ahora, las inspecciones normalmente tardan de 2 a 3 horas y el cliente, póngale que tenemos la inspección citada para las 10 de la mañana, tarda 2 horas, ya para las 12 estaremos terminando. Si el cliente quiere pasar a las 12 al final de la inspección, eso sí lo podemos hacer y nos reunimos y entonces ahí hablamos un poco de lo que hayamos encontrado en la propiedad. Perfecto, perfecto. O sea que de alguna u otra manera, aunque ustedes prefieren que el cliente no esté presente por cuestión de que no lo distraigan al momento de hacer la inspección, ustedes después de hacer la inspección tienen
opción de hablar con el cliente y darle como un resumen de todo lo que vieron en esa inspección. Correcto. Acuérdense Ahora, que nosotros como licenciados, al igual que los agentes de bienes raíces, estamos afiliados o regidos por un código de ética del Estado y obviamente personal. Nosotros tenemos que inspeccionar la casa al dedillo, así de punta a punta, sin evitar nada, sin evadir nada, todo lo tenemos que reportar. Esa es nuestra obligación y nosotros representamos al cliente. correcto, correcto. Que está comprando la propiedad. Perfecto. Ahora aquí pregunta B. Mauro Beach. ¿Cuántas inspecciones se deben hacer en una casa nueva? O sea, ustedes tienen, me imagino, diferentes tipos de inspecciones. ¿Cuáles son esos tipos de inspecciones que ustedes tienen y cuáles son las que ustedes recomiendan a ese comprador que quiere inspeccionar su casa nueva? Correcto. Muy importante. Y el por qué contratar a Pac Homes. Nosotros, como tenemos esa experiencia de construir casas, sabemos todos los pasos habidos por haber. Para nosotros, yo siempre recomiendo, muy vital, una de las inspecciones más importantes, aparte de la inspección final, es la que le llaman aquí el pre-drywall, que es una inspección que hace antes de que le pongan las hojas de sheetrock, de drywall en las paredes, porque ahí nosotros podemos ver como rayos X, ¿no? A través de las paredes podemos ver la plomería, las cablerías, el aire acondicionado, todo lo que es estructural, los códigos estructurales. A ese punto ya la casa pues debe haber pasado un proceso de inspecciones, que son inspecciones básicas de la ciudad, por ejemplo, de la fundación, del bloque, pero la más importante es el pre-drywall, antes que le pongan el drywall en las paredes. Nosotros, no sé si ha habido personas que de repente el área de la sala es un área fría y son calientes. Entonces, después que se han mudado, tienen un problema que, mira, el lado derecho de la casa no me enfría. Y casi siempre podemos determinar en la inspección de pre-drywall que un ducto de aire está comprimido y eso solamente se ve en el pre-drywall. Y ese punto es muy, muy, muy crucial de hacer una inspección. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso es bastante, bastante importante por lo que estás diciendo, porque así ya se va a garantizar si hay algún tipo de problema en la parte del aire acondicionado o en la parte de la plomería, que podemos evitar para eso a futuro no nos repercuta a nosotros en que tengan que romper las paredes o que tengan que después hacer un gasto o no solamente un gasto porque la garantía lo va a cubrir, es simplemente una molestia que va a tener la persona porque van a estar trabajando su casa cuando su casa es nueva. Entonces, de verdad es bastante importante eso que tú estás diciendo. Ahora, Carlos, yo te pregunto, eso, si por lo menos yo tengo, ¿es importante o no importante? Tú corrígeme. Si tengo una casa, una persona que quiere comprar una casa, ¿verdad? Y la compra en preconstrucción, o sea, ella decide el lote, bueno, este es el lote que yo quiero en mi casa. Obviamente no hay nada. Correcto. En ese caso, ¿tú le recomendarías a esa persona que haga un tipo de inspección antes de que empiecen a construir lo que son las paredes o cuando esté construyendo la fundación? ¿Qué tipo de inspección recomendarías tú que se hiciera allí? O si tú tienes algún paquete en las diferentes fases de construcción. Pues mira, en realidad no recomendamos, o sea, no vemos la necesidad de hacer ninguna otra inspección en paso. ¿Por qué? La ciudad y la ley de la Florida es bien estricta cuando se hace por ejemplo, una preparación de fundación. Slab inspection, lo que le llaman aquí. Entonces, ellos tienen, por decirlo así, requerimientos que por ejemplo, se le haga un compaction test, ahí donde ellos hacen una prueba del terreno y eso tiene que estar certificado por un ingeniero
eh, lo que se llama un ingeniero soil engineer de tierra. Ok. Y entonces ellos tienen que compactar la tierra, se le hacen unas pruebas, eso se somete a la ciudad, si pasa. Entonces, esos son pasos. Podemos hacer por ejemplo, lo que se llama un pre-slab inspection. Ok. Antes que le tiren el cemento para inspeccionar la plomería, inspeccionar toda la cablería que está por debajo del slab, del cemento, antes que tiren el cemento. Es una inspección que ofrecemos y después de esa, pues viene la de pre-drywall Correcto. y después la inspección final. Listo, listo. Ahora te pregunto, como estamos hablando un poco de lo que es fundación y todas esas cosas, una de las cosas que yo he visto mucho en las nuevas construcciones y de que los clientes siempre se asombran es cuando vamos al recorrido final a verificar si la casa quedó bien. A veces encontramos grietas en las paredes, encontramos grietas en los pisos, ¿verdad? Básicamente ya ahí en ese momento lo encontramos es en el garaje. Eso es normal que ocurran esas grietas que están allí. O sea, que tú le recomendarías a esas personas porque regularmente dicen, Dios mío, estoy comprando una casa nueva y ya la casa ya tiene grietas. Entonces, háblame un poquito referente a eso para que esas personas, si es de que no se tienen que alarmar, sino que es algo normal, bueno, ¿quién más que tú que nos puedas dar esas recomendaciones? Pues mira, siempre es muy importante inspeccionarla, porque nosotros tenemos que determinar si la grieta llega a los estándares de construcción. O sea, las grietas son normales. El cemento en inglés decimos shrinkage crack, es cuando el cemento se seca, se encoge y al encogerse él parte por algún lado y se va a rajar. Eso es normal. Hay muchas constructoras que le hacen lo que le llaman un corte para controlar, una unión para controlar las grietas, lo que se llaman control joints. Y si se fijan, en muchas casas nuevas, cuando uno va al garaje, le han cortado el cemento a propósito, le han pasado una sierra a propósito, como una X o en diferentes cuadros, y eso es específicamente para cuando el cemento parta por ahí. Ok. Control joints. Y si hay una grieta que apareció por otro lado, una vez llegue a ese corte de sierra, entonces la grieta siga esa unión. Ahora, lo, 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 los constructores tienen unos estándares, actually unos estándares nacionales, el National Association of Home Builders, donde dice, si el cemento se va a partir, ¿hasta dónde es aceptable? En la fundación ellos determinaron que lo aceptable es hasta 3,16, un cuarto de pulgada. Eso quiere decir, si usted agarra, por decir, tres quarters o Ok. 3 centavos juntas, y si caben en la grieta, entonces ya eso es un defecto. Ok. O si tiene displacement, quiere decir que si el terreno, el cemento se Un divide desnivel, un desnivel. o se separa. La grieta puede ser larga, puede ser de un lado a otro lado de la casa. Y hay muchos pasos que los desarrolladores hacen para tratar de prevenir o controlar esas grietas. Y es muy normal. Ahora, siempre recomiendo inspeccionarla porque el otro caso es que si hay lo que llaman excessive cracks, que es muchas grietas excesivas, ya eso es otro problema también. Entonces, aunque tenga una grieta o dos, es normal. Si tiene excesiva, como una tela de araña por todo el cemento, ya ahí entonces nosotros tenemos que inspeccionar y reportarlo para que un ingeniero estructural lo inspeccione. Perfecto. O sea que mi gente es normal ver grietas, no se Entonces, asombren eso, cuando vayan a su casa y vean las grietas. No se asombre que eso es normal, eso también es por el asentamiento, como se está moviendo la tierra, la casa se está asentando, se está ajustando en el terreno, entonces bueno, es normal que eso ocurra, o sea, no es algo de que nos tenemos que alarmar. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo
¿en cuánto tiempo nosotros podemos obtener el informe? O sea, ustedes, me imagino que cada vez que hacen una inspección, ustedes hacen un informe. Sí. Ese informe que ustedes hacen, habría que entregárselo a la constructora, por lo menos. Si ustedes consiguen algún problema y que debe de ser corregido, ustedes hacen un informe. Ese informe hay que entregárselo ¿a quién? Para que pueda solventar ese problema. Sí, el proceso, acuérdense, nosotros representamos al comprador. Correcto. Nosotros no tenemos ninguna asociación o acuerdo o contrato con ninguna de las desarrolladoras. Entonces, nosotros una vez hacemos el reporte lo entregamos dentro de 24 horas. Ok. Siempre o el mismo día o la mañana del otro día si es una inspección que se hizo tarde, por decir a las 3, 4 de la tarde. Pero casi siempre el mismo día la entregamos. Ese reporte una vez lo hacemos, se lo enviamos al cliente. Ok. Ok. El comprador es el que tiene que, como él es el que le está comprando la casa al desarrollador, decirle, mira, este es el reporte que tenemos, se lo envían, les recomendamos que se lo pasen al representante de venta y al construction manager, al que le está construyendo la casa. Perfecto, perfecto. O sea que los pasos a seguir, el comprador contrata al inspector, el inspector va, hace la inspección de la casa, genera el informe se lo entrega al comprador o en su defecto al realtor y ellos se encargan de suministrar la información al builder para que el builder pueda hacer los ajustes en el tiempo correspondiente. Perfecto. Ahora, ¿una casa puede pasar una inspección o no pasar una inspección? ¿Eso existe o no existe? ¿O simplemente ustedes hacen son recomendaciones? Por lo menos, pueden encontrar al momento que hagan ustedes una inspección de una casa nueva, que ustedes digan, no, esta casa no pasó la inspección. ¿O simplemente hacen son recomendaciones que se deben de hacer? Bueno, nosotros en realidad hacemos recomendaciones. Como le dije, a este punto la casa le pertenece al builder. Entonces el builder tiene todo el derecho de decir, ok, vamos a arreglarlo o no lo arreglamos, o ellos tienen al final la última palabra. Ok. Entonces lo que hacemos es recomendamos, obviamente bajo la licencia y la experiencia que tenemos, pero la mayoría de los builders son compañías que ellos quieren hacer el bien. Ellos quieren que el cliente tenga una buena experiencia, que cierren su casa. Claro, ellos le dan garantías. Aunque no pase la inspección, por lo menos con ese reporte, y hemos tenido casos donde la casa, la misma casa la hemos inspeccionado 4 veces, porque no pasa. Y entonces al final, por lo menos todo eso queda documentado. Queda documentado por papel, queda documentado por reporte, y en caso de una litigación o un caso legal, pues ya por lo menos tiene pruebas con fotos, documentado todo. Entonces, al final, pues la mayoría de los builders tratan de hacer lo correcto y tratan de que el cliente esté contento. Y esa es la razón también por qué Pack Homes y nosotros, como tenemos el lenguaje de los builders, experiencia, tenemos el inside, como dicen, ¿no? Sabemos cómo ellos operan, sabemos cómo ellos hablan, sabemos qué tipo de verbaje necesitamos utilizar a la hora de hacer el reporte. Hemos tenido casos donde una cliente nos llama, ya lleva 5 años viviendo en la casa, tiene un problema donde el segundo piso de la casa hace mucho ruido. Cuando caminan, en inglés le decimos squeaky floors, mucho squeaky. Y el bill le dice, no, que eso es normal, es una casa de madera. Entonces, ella nos llama, hacemos un reporte, le ponemos con datos y historial y todo, el problema que tiene, y el builder al segundo día ya estaban ahí reparándole el piso, porque nosotros pues le subimos a explicar al builder qué era lo que había, y ya con las fotos y reportes ellos tomaron acción.
Si no, pero la llevaban 5 años sin arreglar el problema porque decían que era normal. Perfecto. Entonces, eso es importante que lo hayas dicho, Carlos, porque obviamente al momento de que un cliente, un comprador se sienta insatisfecho por algunas cosas, que tenga su casa y la casa está en garantía, entonces es una muy buena recomendación hacer una inspección, en este caso que te puedan contratar a ti para que tú puedas hacerle la inspección y poderle decir cuál es el problema para que ellos lo puedan someter hacia la garantía de la constructora y la constructora le pueda solventar su situación. Porque a veces pensamos de que nosotros llamando mismo por teléfono, no, mira, tengo un problema aquí con el piso, tengo un problema con la pared, y como no hay nada documentado de un profesional, entonces ellos Correcto. a veces no hacen, o sea, hacen caso omiso a las llamadas que el cliente está haciendo. Entonces, de verdad, eso es bastante importante. Ahora, Carlos. Quería dejarle saber, yo tuve 5 años como gerente de garantía para una de estas desarrolladoras nacionales. Yo corría todo el estado de la Florida, de Tallahassee hasta Orlando, Jacksonville, eh, y yo he visto todos los casos habidos por haber con relación a la garantía. Problemas de filtraciones de agua, pisos que suenan, todo lo he visto. Entonces, esa es la experiencia que nosotros traemos con Pac Homes y mi ser y el compañero mío que trabaja con nosotros, el señor Luis, también fue contratista por muchos años, trabajó para 3 diferentes desarrolladoras y esa es la experiencia que nosotros traemos. Y por eso podemos detectar, no solamente, mira, hay un problema aquí, pero ¿por qué y por dónde lo podemos y cómo se puede resolucionar? Y ese es el lenguaje que nosotros utilizamos cuando hacemos los reportes. Qué bueno, no, de verdad me parece eso un plus, un valor agregado que ustedes como compañía de inspección le pueden dar al comprador. Ahora, Carlos, hay aquí otra pregunta, ¿qué es el Warranty Inspection? ¿Ustedes tienen alguna garantía de inspección al momento de que la persona la contraten? Sí. ¿Cuáles son las inspecciones que recomendamos? Bueno, el pre-slab inspection, como le Ujú, había dicho, el cemento, eso es una inspección donde chequeamos la plomería. Después viene la inspección del pre-drywall, antes ujú. del drywall. Después viene la inspección final, que es la inspección antes que el cliente cierre la casa. Tratamos de capturar todos los defectos habidos por haber, inclusive cosméticos. Hay muchas, yo diría la mayoría de las compañías de inspecciones que no tienen la experiencia de casas nuevas o el background que tenemos nosotros, ellos no documentan las cosas cosméticas. Nosotros sí lo hacemos. Todo lo que es cosmético en la inspección final lo hacemos. Y después viene la inspección del One Year Warranty, Ujú. que es casi todos los builders le dan un año de garantía Ok. y antes que esa garantía se acabe, Ujú. nosotros podemos hacerle una inspección con reporte para que ellos se lo entreguen al departamento de garantía y le arreglen todos los últimos detallitos que falten antes que se le acabe el año de garantía. Ah, Y no, eso me parece excelente, Carlos, o sea, de verdad, porque siempre en ese año pueden ocurrir muchísimas cosas y eso está dentro del servicio que ustedes prestan, es adicional o al momento de ustedes contratarlo para hacer esta inspección, ¿verdad? Antes de comprar la casa, ¿eso está incluido, te no, pregunto, o es algo aparte que el cliente tiene son que cancelar? y cada inspección tiene un costo y son totalmente aparte. Por ejemplo, la inspección de un año de garantía, póngale que el cliente no nos haya o no haya llamado a un inspector y se mudó Ujú. y confió en el builder, de momento tuvo muchos problemas o no tuvo problemas, nos llaman, mira, se me está acabando la garantía, nosotros vamos a un costo ya establecido y le hacemos la inspección. Y es una inspección completamente detallada, tal cual como si la hubiese hecho antes de que cierre la casa. Inspeccionamos todo. Y ahí le hacemos todos los detalles para que entonces el builder, porque hay una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, y esto yo lo veía mucho, y le voy a dar un testimonio.
el builder sí le da garantía a las propiedades. Y mucha gente dice, no, pero si el builder me da garantía, ¿para qué lo voy a inspeccionar? Ellos lo arreglan. Ok. Y eso es así. Pero el builder no le va a pagar por su tiempo perdido, no le va a pagar por su trabajo, no le va a pagar por si usted tuvo que poner a una persona ahí, no le va a pagar por casi nunca le pagan por daños personales. Sí. Entonces, es muy importante. Nosotros, mira, son dos testimonios. Una, inspeccionamos una casa nueva, el cliente la cerraba, creo que era un viernes, nos llamó un miércoles, nosotros, así como que de última hora, y ya ellos venían con el camión de mudanza. El miércoles fuimos, le hicimos una inspección, nosotros utilizamos una cámara termal donde podemos escanear las paredes y ver si hay humedad. En este caso, la casa estaba impecable, bien bonita, y cuando pasamos con la cámara termal, veo que la pared de la sala, la cena, todo el pasillo hasta el cuarto matrimonial, la pared por dentro estaba húmeda. Ay, Y Dios mío, una tubería, una filtración. una línea de agua dentro de la pared que un tornillito de drywall le había penetrado y estaba goteando bien lentamente, pero eventualmente toda la madera se saturó. Tuvieron que parar el cierre, tuvieron que poner al cliente en un hotel, la mudanza, todo, bueno, todo el caos. Pero gracias a Dios no tuvieron que perder tiempo de trabajo, no tuvieron que poder, entonces se lo arreglaron antes que se mudaran. Qué bueno. Y la otra fue lo que le llamamos el Easter Sunday, porque fue el domingo de Pascua. Okay. En este tiempo era gerente de garantía. La cliente se muda un sábado, pone una lavadora a lavar ropa. Eso es parte de la inspección de nosotros. Nosotros probamos todos los enseres. Ponemos a correr la lavadora, la dishwasher, todo. Esta cliente el sábado, bueno, el domingo de Pascuas, ella pone a lavar ropa y se va a hacer compras. Cuando regresa, toda la casa nueva, inundada. Y la lavadora estaba en un segundo piso. Ay, Dios mío. De hecho, del segundo piso, todo el primer piso, los gabinetes, los muebles que acababa de mudarse, todo estaba bajo agua. Y era que el tubo de la lavadora no estaba conectado a la tubería del desagüe de la casa principal. Y eso es algo que nosotros hubiésemos detectado en el pre-drywall inspection. ¿Ves? Sí. Las cosas que vemos. Y eso fue un desastre. Pobrecita, tuvo como un mes viviendo en un hotel. El builder le pagó el hotel, le pagó la comida. Claro, al final ellos de cero, pero fue un gran dolor de cabeza para ese cliente. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios al final por lo menos le costearon esos gastos. Sí, sí. En algunos casos no los costean, Algunos o sea, pero no tanto es el gasto, sino el malestar de la persona, el que es una casa nueva, que cómo es posible que la casa nueva tenga esos problemas, ahora yo me tengo que mudar a un hotel. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de evitar con estas inspecciones. O sea, de verdad, o sea, estoy muy sorprendida con todas las cosas que están ocurriendo ahorita con las casas nuevas. Sí. Y por eso quise hacer este live contigo, que más que tú, que nos puedas dar toda esa información que necesitamos y esa orientación y que nos puedas apoyar a todos esos compradores que están allí afuera comprando una casa y ni siquiera se imaginan que para su bienestar o para futuros problemas es muy recomendable hacer una inspección. Sí, voy a verificar aquí, Carlos, a ver si hay alguna otra pregunta, de verdad. Y muy importante lo que había dicho ahorita, saber el lenguaje. Pues nosotros entendemos el negocio. Mi esposa es realtor, vendió casas nuevas por muchos años. Yo diría que el 90% de nuestras amistades son todos realtors. Y nosotros entendemos el lenguaje, sabemos la importancia que es para el cliente, para el agente, tratar de que todo salga smooth, ¿no?
claro, nosotros tenemos que reportar lo que hay, eso no lo podemos evitar, pero hay Correcto. situaciones donde podemos reportarlo, pero a la misma vez educar al comprador y decirle, mira, esto es así, así, pero no se preocupe, no es nada de gravedad, es cosa que se puede arreglar de esta manera, y ese lenguaje, esa experiencia la que nosotros traemos para también no asustar al comprador, pero a la misma vez darle la información necesaria que necesita para cuando vaya a comprar su casa. Correcto. Y que él esté contento a la final con su casa, esté tranquilo Está y no después con dolores de cabeza. correcto. Aquí hay una pregunta, ¿qué precio tiene la inspección? Pues mira, la inspección general, que es la inspección completa, esa inspección varía, depende a los pies cuadrados de la propiedad. Obviamente una casa de 2.000 pies cuadrados toma menos tiempo que una casa de 4.000, 5.000, 6.000. Si tienen piscinas, si hay casas que tienen 6, 7 baños. Entonces, obviamente, pues, por los pies cuadrados. Pero el precio normal que manejamos es $365 para una inspección general. Esa es la inspección detallada. Y en casas usadas, hay otras inspecciones que también ofrecemos que tienen otros costos para aseguranza. Pero el 365 es el precio normal de una casa, por decir, de 1.500 pies hasta 3.000 pies. Perfecto, o sea que si nos ponemos a ver, no es un costo elevado y que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. O sea, yo diría que son los 365 o los $400 mejor pagados Por, cuando comprar una casa. De verdad, de verdad. Aquí dicen, bueno, ¿qué garantía nos dan una vez inspeccionada? ¿Hay alguna garantía una vez que ustedes inspeccionen la casa? ¿Ustedes recomiendan en ese informe, una vez que la casa sea inspeccionada, ustedes hacen un informe, ustedes recomiendan otras inspecciones a la casa o simplemente ya con una sola inspección, ya con eso basta? pues mira, en casas nuevas, cuando hablamos de casas nuevas, una vez se haga la inspección, la general, que es la inspección final, antes de mudarse, Uh pues -huh. ya esa es básicamente la última inspección que Ok, damos. Si no hacen una inspección final, entonces recomendamos que hagan la de garantías perfecto. antes del año. Y hay clientes pues, que nos contratan para todas, porque pues, quieren estar seguros 100%. En casas usadas, les recomendamos la inspección general, Uh -huh. la inspección que se llama el 4-point and wind mitigation, que eso lo vamos a hablar ahorita, que es una inspección específicamente para, por ejemplo, préstamos de veteranos, lo piden obligado, el 4-point and wind mitigation, y casi todas las aseguranzas lo piden. Cuando son casas más viejas. Hoy día lo están pidiendo hasta en casas nuevas. Hemos tenido casos donde el cliente tiene una aseguranza de veterano del gobierno y esa aseguranza le pide que le haga un 4-point inspection en casas que todavía no han pasado el año de garantía. Eso hemos hecho varias ya. Pero es cierto, depende de la aseguranza. Y en Perfecto, perfecto. garantías, pues mira, nosotros obviamente eh, reportamos lo que vemos. Pues hay cosas que obviamente no podemos ver detrás de las paredes a menos que esté húmedo. Entonces, la garantía de nosotros es solamente en el momento que estamos haciendo la inspección. Después de ahí, pues no hay una garantía en caso que se encuentre algo que no se veía. Y nos ha pasado donde el cliente se ha mudado, nosotros reportamos, mira, tenemos una duda, tuvimos un cliente donde en el techo le habían hecho una reparación en una casa usada. Y yo lo documenté en el reporte. Mira, aquí hubo un problema, no vemos nada fuera de lo normal, pero sí vemos que hubo una reparación. Se lo documentamos al cliente, el cliente decidió comprar la casa, no hizo más investigaciones.
eventualmente, cuando estaban remodelando la casa, ese pedazo de reparación, notaron que tenía hongo. Era una remodelación. Entonces, claro, ellos nos llamaron a ese punto, pues obviamente ya lo habíamos reportado y como le dije, no podemos ver detrás de las paredes, entonces hay ciertas cosas que no podemos ver. Si no lo vemos, pues no lo podemos reportar. Ok, pero más sin embargo, ustedes utilizan cámaras termales para poder determinar si hay humedad, utilizan otros equipos que más, a pesar de que ustedes no lo puedan ver, por lo menos utilizan equipos especializados que le pueden dar como un poquito más de rayos X, vamos a decirlo así, y que ustedes puedan ver esos sitios y que les puede dar una visión de cómo se está comportando eso allí adentro para ustedes poder hacer su reporte. Medidores de humedad, medidores de aire, de humedad en el aire, las cámaras termales. Tenemos varios aparatos, equipos, herramientas que tratamos de captar todo. Y obviamente la experiencia que tenemos, hay ciertos comportamientos de la casa que nosotros podemos determinar, ok, aquí hay algo raro, aquí, entonces eso lo documentamos en el reporte. Aunque no se vea, por ejemplo, en ese caso de la reparación del techo, no reportaba humedad, no se veía en la cámara termal, entonces fue una filtración vieja, y a la hora de abrirlo, pues bueno, tuvieron que remediarlo, pero nosotros sí se lo reportamos y por lo menos lo sabían. Pero qué bueno. De encontrar todo. Qué bueno. No, excelente, Carlos. Bueno, voy a verificar si hay otra pregunta. Si no tenemos más preguntas, Carlos, bueno, cuéntame entonces cómo podemos contactarlos a ustedes. Sí, mira, aquí el nombre de nuestra compañía se llama Pack Home, no sé si se ve al revés, pero es PAC Home Inspections LLC. Nos puede ver, buscar en Google. El número de nosotros es el 407, el 621-1744. Estamos en Instagram, estamos en... nos puede también por email. El email de nosotros es pac.home24@gmail.com. Toda esa información está en Google, y ahí va a salir todas nuestras credenciales, va a salir todas nuestras certificaciones, nuestras afiliaciones con las asociaciones. PAC Home Inspection LLC. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Si no hay más preguntas, bueno, de verdad quiero agradecerte por haberme aceptado esta invitación y por compartir con nuestra audiencia todas esas experiencias y esa información relacionada con la inspección en construcciones nuevas, porque de verdad es un tema que actualmente, como están construyendo las casas muy rápido, están ocurriendo muchas cosas que le están ocasionando a esos compradores problemas después de comprar la casa. Sí. Y nosotros como asesores inmobiliarios siempre queremos educar y ayudar a esos compradores a siempre enfocarse en que hagan un proceso lo mejor posible y que todos esos puntos álgidos estén cubiertos, o sea, tanto en la inspección como todo lo que es el proceso en el préstamo y todo, para llevarlo a un cierre feliz y que ellos después que tengan su casa, ellos puedan tranquilamente estar contentos y disfrutarlo, porque a la final eso es lo que nosotros buscamos, el sueño de la persona para conseguir su hogar. Claro, nuestro deber como inspector, en realidad nosotros, y lo que estudiamos mucho y los códigos que miramos, la más importante es la seguridad y el safety del consumidor. Nosotros, ese es nuestro deber, buscar por el bienestar y el safety del consumidor, tratar de protegerlo lo más que podamos cuando hagamos la inspección. Y hoy día estos desarrolladores, por ejemplo, cuando yo era builder para uno de estos desarrolladores muchos años atrás, yo manejaba un promedio de 20, 25 casas, me estaba volviendo loco. Hoy día, y esto no es mentira, porque todavía tengo muchos amigos en la industria,
están corriendo con 80, 90 casas, cada inspector, cada builder. Entonces, imposible que ellos vayan a inspeccionar todas las casas. Imposible que yo tenía inspectores de la ciudad, que claro, ellos me confiaban mucho en mí y teníamos una relación y ellos sabían cómo yo construía. En una de estas desarrolladoras yo fui por decirlo así, el mejor constructor del año por 3 años corridos a nivel nacional. Y este inspector de la ciudad me conocía y a veces llegaba y me decía, Carlos, ¿cómo se ve el techo? Y yo, no, el techo está muy bien. Ah, bueno, te lo paso. Hay veces Sí, que hasta los inspectores de la ciudad están busy. sí. Ellos le miran así por encimita y lo firman y se van. Entonces ahí es donde nosotros entramos, es muy importante. Hoy día yo digo, el 90% de las casas, yo diría hasta un 95% de las casas nuevas que nosotros inspeccionamos, encontramos defectos graves. Hay builders de builders, ¿no? Hay unos builders que hemos ido hasta, como le dije, a una misma casa 4 y 5 veces. Y es triste porque nosotros tenemos que cobrar cada vez que vamos a hacer una inspección. Una reinspección tiene un costo de $150, pues el gasto de la gasolina, el tiempo. Entonces hay builders que hemos ido 4 y 5 veces. Así de fea estaba la casa. Imagínate. Entonces eso es lo que nosotros ofrecemos. Sí, qué bueno, ¿no? De verdad ha sido un placer poder conversar contigo y qué bueno que nos estés educando referente a lo que es la inspección. O sea, si hay alguna información adicional que ustedes necesiten, me pueden contactar al 407-535-1188. Bueno, yo soy Andreina Medina, su Realtor Latina en la Florida Central. Muchísimas noches a todos, muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí conmigo en este live. Gracias. Bueno, feliz Buenas noches. noche. Hasta luego.